Hola, ¿cómo están? Bueno, en este día vamos a presentar sobre la evolución del Estado moderno. Empezamos por el siglo XV, que tenemos a los reyes europeos, una crisis de feudalismo, se da la burguesía, el mosaico político multicolor, las grandes hambrunas, la peste negra. Tendemos también a los artífices de la aparición del Estado moderno, como Luis XV, Felipe segundo, Isabel I de Castilla, y existe una selección natural monarca del absolutismo. Tenemos en la pirámide primero al monarca absoluto, al clero, la nobleza, la burguesía y las clases populares. Por segundo tenemos a la conquista de Constantinopla en el año 1453, donde tenemos a los clásicos que fueron como Platón, Heródoto, Séneca, Horacio, y se dio una liberación del hombre. También se inició con algo de religión. Después tenemos el Renacimiento en Italia, donde se da unas grandes potencias de estudios, de conocimiento, cómo se reparte la ciencia, la política, la filosofía, la astronomía, entre otros. Se da el renacimiento de ideas, donde por toda Europa explotan las primeras ideas que se dan. En tercero tenemos la aparición de la imprenta por Johannes Gutenberg, donde se da una revolución científica, y se da también las órbitas elípticas, donde se da la medición del Sol con la rotación de los mundos. En la rama del conocimiento tenemos frente a la imprenta como la química, la medicina, la física, la astronomía, la biología, la anatomía humana, entre otros. Después tenemos los principios matemáticos de la filosofía natural en 1687 con Isaac Newton, que termina la revolución científica y empieza la filosofía natural. Tenemos el descubrimiento de América con Cristóbal Colón en el año 1492. Aquí se descubren nuevos frutos como el maíz, el tomate, la piña, el cacao, entre otros, y como principal el oro, la plata, y aparece la fe católica y el Tratado de Tordesillas. Tenemos el feudalismo al capitalismo en los siglos X y XV. En el año 1602 aparece la Bolsa de Ámsterdam, donde existían bonos que daban en forma de rifas. Tenemos la Reforma Protestante con Martín Lutero, donde se dio una gran crisis en la Iglesia Católica en los años 1517 y 1648, donde el emperador exigía a Lutero que se retractara de sus doctrinas y empezó una gran crisis en la Iglesia Católica. Tenemos la Guerra de los 30 años. Después de la crisis católica se da referencia y relación con la Guerra de los 30 años, donde se reforma la administración de la Iglesia Católica, se da la filigresía católica europea, que se reduce en los países europeos. Y por terminar tenemos el arte barroco, que se dio dando un progreso económico bastante grande para después pasar a la ilustración, y gracias al Estado moderno se dio la identidad, se ve organizado, estructurado, el poder se ha centralizado y es político. Por eso es que llegamos al siglo XVIII con la gran ilustración. Hasta aquí la gran evolución del Estado moderno. Gracias por su atención.